tuvo algunas dudas y llegamos al versículo 31, donde Jesús va a hacer una especie de resumen y dice, y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación y a qué son semejantes? ¿De qué hombres creen ustedes que está hablando? Describimos más o menos cómo era la sociedad en ese tiempo, ahí sobre todo en Galilea, donde estaba predicando Jesús, y vimos que había gente que creía, gente que lo seguía, pero no necesariamente creía, y gente que estaba en contra o que le era indiferente. Pero este grupo, mayormente de fariseos que derechamente estaban en contra, y sabemos el final de la historia, que terminan llevándolo a la cruz. Entonces, cuando dice esta generación, ¿de quién estará hablando? De los que no oyeron el mensaje, de los que no creyeron, ¿ok? Por lo que viene a continuación, dice, semejantes son a los muchachos, a los niños sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Y nosotros leemos eso y nos preguntamos, ¿qué habrá querido decir? ¿Cierto? Muchas veces nos va a pasar que leyendo las escrituras, un poco la idea de esta escuela dominical es esa, aprender cómo leer las escrituras y vamos a ver que hay algo escrito que no tiene nada que ver con nuestras vidas, que no tenemos por dónde agarrarlo, por decirlo de alguna manera, y tenemos que pensar en el contexto de esa época. ¿De qué contexto estamos hablando? De judíos, hebreos que tenían tradiciones judías y, por ejemplo, vemos esa palabra endechar y nosotros decimos, ¿dónde más la he visto? ¿Sí? Nos vamos haciendo la pregunta, ¿dónde hemos visto eso? Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 3, ¿o no? En los funerales. Entonces, ¿de qué está hablando? De un funeral. Os tocamos flauta y no bailasteis. ¿De qué está hablando? De una fiesta. Y básicamente la idea está refiriéndose a un matrimonio. ¿Por qué? Porque tanto los matrimonios como los funerales eran eventos muy sociales. Todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Ahora, ¿los matrimonios son tristes o son alegres? Depende de quién se case. No, no. Son fiestas alegres, ¿cierto? Y los funerales, no me digas depende de quién muera. No, son fiestas tristes. Entonces, está haciendo, podría haber ha dado cualquier ejemplo, pero si se fijan, el Señor está diciendo desde la A hasta la Z. La idea es que aquí se comprende absolutamente todo. Un poco el lenguaje hebreo trata las cosas de esa manera. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciendo? Que había muchachos que estaban jugando a imitar estas ocasiones sociales, las más extremas, invitaban a otros y los otros que dijeron no participaron, no bailaron, no lloraron. Porque vino Juan el Bautista, y aquí va a aplicar esta parábola que dio recién, vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O sea, no hay cómo llenarle el gusto, ¿no? Y el versículo 35 es la conclusión. Más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. La sabiduría de Dios, como dice en la primera carta a los Corintios, al final del capítulo 1, Cristo es nuestra sabiduría. Es manifestada, es demostrada por los que creemos. Eso es lo que dice el versículo 35. Hay un versículo bastante importante para nuestras vidas. Básicamente es un llamado, o sea, es lo que Cristo está diciendo. Mi obra va a repercutir de tal manera en el que cree que va a demostrar que yo soy. Por lo tanto, es un desafío para nosotros que en nuestra vida tenemos que mostrar qué? Sabiduría del Señor. ¿Sí o no? Y es un desafío. Es como,
¿Cómo estoy en eso? A lo mejor no estoy en lo que debiera, por eso es un desafío de vida. Tenemos que seguir creciendo en sabiduría del Señor, en aprender con sabiduría, enseñar con sabiduría, pero sobre todo manifestarla, vivir con sabiduría al Señor. De esa manera vamos a mostrar al Señor, a veces hasta sin hablar. Ok, estos juegos, dije, imitaban acontecimientos sociales clásicos, la boda y el funeral. Cualquiera que fuera el juego, entonces los muchachos que eran invitados no participaban. Eran, ¿cómo son esos niños que tú le invitas a una cosa, otra cosa, la que se te ocurra, inventas una y te dice no, no, no? ¿Cómo son esos niños? Antisociales. ¿Por qué son antisociales? Porque solo piensan en sí mismos y quieren todo para sí, pero no lo que les dan, sino lo que ellos quieren. ¿Han visto algo así, no? Y no hay cómo darle el gusto. Niños mal criados. Eso es lo que está mostrando en esta parábola, que estos niños que no quieren participar en nada son niños mal criados. Y es la manera en que está calificando Jesús a aquellos que lo rechazan, a aquellos que no quieren escuchar el mensaje, que se dicen judíos, pueblo escogido de Dios, en el cual Dios va a manifestar todas sus profecías que hablaban del Mesías. Aquí está el Mesías, había demostrado todo para ser el Mesías y no quisieron escuchar porque actuaron como niños malcriados. Eso es el resumen de los versículos 32 o 31 al 33, ¿sí? Estas parábolas, perdón, al 32, acerca de los niños. Y la aplicación de esta parábola está al 33 y 34. Va a aplicar esta analogía primero a Juan. ¿Qué comía Juan? Langosta, recuerda, y miel. Y básicamente nos está diciendo que es un menú para crecer bien y nada, que es un menú bastante modesto. A eso apunta. No, no manjares, él comía lo que tenía, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué comía Jesús? ¿Qué dice el 34? Es un hombre comilón y bebedor de vino. Donde lo invitaban, él comía lo que había, ¿sí? Y si había manjares, comía los manjares. Y si había pan duro, comía pan duro. No sé, yo lo estoy poniendo, pero es para dar la idea, ¿no? Comía lo que tenía enfrente. Eh, ¿Es bueno o malo comer poco o comer lo que te den? ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? Todo está bien, ¿cierto? No hay un tema moral ahí. Sin embargo, estos, los fariseos, usaron moralmente el tema. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijeron de Juan? Que despreciaba la buena comida, ¿no? Que ni comía pan ni bebía vino. Lo despreciaba. No, no como ellos. Por lo tanto, ¿qué tenía Juan? Demonio. Los blasfemos blasfemaron de Juan. Es interesante al punto al que llegaron. Los niños malcriados nunca dicen que ellos están mal, ¿o sí? ¿Quién está mal? ¿Quién tiene el problema? El otro, siempre. Esa es la aplicación que está haciendo entonces Jesús acá, de tanto de Juan como de sí mismo. No importa la forma, sino lo que importa aquí, el que come o el que no come, es la verdad del mensaje. Y eso es lo que ellos están rechazando. Vino pues en el 34, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor. Siempre buscar el defecto, aunque no lo tenga. Amigo de publicanos y de pecadores. ¿Era Jesús amigo de publicanos y de pecadores? No es que sea amigo, no. Él vino a salvar lo que se había perdido. Por eso iba
a ellos. Aquí hay un tema de la palabra, del mensaje de Dios para la salvación. Y es lo que ellos no quieren ver. ¿Sí? Entonces, se juntan con los pecadores. ¿Y cómo uno va a predicarle el mensaje a otra persona para que conozca a Cristo? ¿Por telepatía? ¿No? Tiene que juntarse con ellos. Pero estos niños malcriados lo calificaron como que era uno de ellos. Terrible. Más blasfemia. Y con eso concluye entonces la porción anterior que él está hablando cuando le da la palabra de consuelo a Juan el Bautista, siempre refiriéndose a qué es lo que está haciendo el resto, por qué nosotros estamos sufriendo en este mundo, porque estamos en un mundo de niños malcriados. Y llegamos a un pasaje desde el versículo 36 al 50, que es una historia, ya no es una parábola. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Este que decía que se juntaba con pecadores y publicanos, lo invitó a comer. ¿Quién lo invitó a comer? Un fariseo. ¿Cómo eran los fariseos con Jesús? Súper amigos, ¿no? Para nada. Y es raro entonces que un fariseo haya invitado, que haya querido agasajar a Jesús. ¿Qué se imaginan ustedes de por qué lo hizo? No por una buena razón, ¿cierto? Los fariseos, que se respetan a sí mismos, nunca iban a tener algún tipo de relación con un blasfemo o un pecador. Y consideraban a Jesús blasfemo. A no ser que lo invitaran para hacerle daño. Y eso es lo que él estaba buscando. Declararlo blasfemo. En el capítulo 11 de Lucas, versículo 37, dice, luego que hubo hablado el Señor, le rogó un fariseo que comiese con él otra vez. Y entrando Jesús en la casa, se sentó en la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Y es interesante ese versículo. ¿Por qué? Porque estaban viendo cada milímetro de lo que Jesús hiciera para acusarlo de algo. Y ahí tenemos nuevamente esta noción. ¿Sí? Y fue un pasaje donde también lo invitan a comer. Hay muchos pasajes donde le preguntan cosas para tentarlo. Volvamos al capítulo 7. Entonces, es normal, en un sentido, esto que es anormal, ¿no? Que los fariseos inviten a Jesús. Ok, versículo 37. Tenemos que Jesús entra a la casa de un fariseo. Versículo 37. Entonces, y la idea es, y he aquí, esto es como, mira lo que está pasando, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y nuevamente tenemos que ir un poco a la idiosincrasia del pueblo, que cuando se hacían estas comidas, lo que se hacía era dejar abierta la casa para que todos aquellos que no estaban invitados pudieran de fuera oír lo que se hablaba. Esa era la idea. ¿Qué quería hacer el fariseo? Dejar al descubierto, comillas, a Jesús para que todo el mundo se diera cuenta. Todo estaba abierto y como todo estaba abierto, esta mujer entra. No era extraño. 38. Y estando detrás de él, la mujer, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Les suena la historia? Es conocida, ¿no? Ahora, nosotros conocemos más una historia de María de Betania, que hizo esto mismo. Pero no es, eso es ya al final de la vida de Jesús, no es esta historia, ¿ok? Para no confundirlas. 39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, o pensó en sus pensamientos más íntimos, este, hablando de Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora.
¿Qué está diciendo el fariseo acerca de Jesús? Porque acá hay una declaración, que no es profeta. Eso es lo que está declarando. ¿Ve? Miren, no es profeta, no tiene idea quién es. Si supiera, jamás dejaría que lo toque. Y tiene el fariseo entonces la respuesta que él estaba buscando: desacreditar al Mesías. ¿Estamos? Entonces, versículo 40, Jesús, que conoce los pensamientos del fariseo y también los de nosotros, todos los pensamientos, respondiendo Jesús le dijo: Simón, y ahí sabemos que el fariseo se llamaba Simón. Ahora, Simón era un nombre hiper común. Una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Y es raro que le haya dicho maestro, y lo más probable es que sea porque había visto que venía enseñando en sinagogas por mucho tiempo. No porque necesariamente creyera en su corazón que era el maestro. ¿Ok? Y le cuenta ahora una parábola. Y vamos a poner una diapositiva que la vamos a dejar un rato ahí, que va a ser el resumen de esta parábola. Dice: un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios, el otro 50. Esos 50 denarios podía pagarlo con el sueldo de 2 meses, sin gastar la plata en otra cosa, sin comer, sin nada. ¿Ok? Imagínense 500 denarios. Y no teniendo ellos con qué pagar, y aquí viene la declaración, era imposible que lo pagaran, da lo mismo cuántos denarios sean. Perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál de los perdonados va a amar a aquel que los perdonó? Y la respuesta es como obvia, ¿no? El que debía más. ¿Y qué dijo el fariseo? Respondió Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Bien, estamos bien ahí. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelta a la mujer, y esta es la enseñanza. Nuevamente, ¿a quién ama más? ¿A quién? Aquel que se le perdona más. ¿Cómo estamos nosotros ahí? ¿Cuánto nos perdonó el Señor? ¿A cuál de nosotros nos perdonó más? ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo en la primera carta a Timoteo? ¿O la segunda? ¿Que yo soy el primero de los pecadores? ¿Por qué? ¿Cuánto pensaba Pablo que se le perdonó? Más que cualquiera, ¿no? Y yo creo que todos pensamos lo mismo. Yo conozco cuáles son mis pecados. No me acuerdo de todos, pero la cantidad de pecados que a mí me perdonó es tan grande que no creo que a usted le haya perdonado tanto. Y usted a lo mejor piensa lo mismo que pienso yo, y podemos hacer una competencia. Y esa es un poco la vida que debe tener el creyente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó, de tal manera, esa cifra, de tal manera, es enorme. 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, que había hecho esta respuesta: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Y recordamos que en el contexto judío, cuando alguien llegaba a la casa, había un siervo que representaba la más baja categoría de siervo, que se encargaba de limpiar los pies de los invitados. Aquí no hubo. Pero ¿en quién enfoca el servicio Jesús? En el fariseo. Mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies.
Es interesante, hay pasajes que hablan, saludados conozco los santos. Era una costumbre, ¿ok? En el tiempo, el saludarse con beso y este que se dio el trabajo de invitar a Jesús ni siquiera la saludó. Sin embargo, la mujer besó sus pies y habla de un sentido de humillación total. ¿Se acuerda? Esto de lavar los pies también. Lo más bajo en la categoría de servicio. ¿Se acuerda cuando Juan dice que detrás de mí viene uno que es antes de mí, del cual yo no soy digno de atar su calzado? ¿Saben por qué dicen de digno de atar su calzado? Por eso, para limpiar sus pies. Por eso ata y desata el calzado, ¿no? De eso mismo está hablando. No ungiste, 46, mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Y vimos que trajo un frasco de alabastro y estamos hablando de un perfume que es muy caro. Una mujer que probablemente no tenía grandes ingresos, no habla de los ingresos, pero dice que es pecadora, dio todo lo mejor que tenía para Jesús, para Jesús. Todo. Eso es lo que estaba diciéndole Jesús al fariseo. Por lo cual, 47, se concluye lo siguiente. Por lo cual, te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Ya le ha sido perdonados. Porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. En resumen, ¿qué le dijo Jesús al fariseo? ¿Qué es lo que está mostrando acá? Y tenemos esta diapositiva. En un, en un lado, un hombre que se creía justo, ¿sí o no? El fariseo. Y era tan justo que no hizo nada, no mostró nada de amor. Y por otro lado, una mujer pecadora, todo el peso del pecado sobre ella. Y no solamente ella sabía que era pecadora, sino que todo el pueblo sabía que era pecadora, ¿o no? Cuando en el versículo 39 dice, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Todos sabían. En los cuadritos en rojo, ¿qué piensa el fariseo? Este no tiene idea. De eso está preocupado, ¿no? ¿Qué hay en el corazón del fariseo? Ver cómo hacer caer al Señor, cómo desacreditarlo. Este no tiene idea. Y en el corazón de la mujer pecadora, él merece la honra y el honor. Es el resumen, ¿no? Ante un mismo hecho, que es el cuadro naranjo de abajo, Jesucristo en esta parábola del perdón, ante un mismo hecho, que Jesús está en esta casa, suceden estas cosas absolutamente distintas. ¿Por qué? Y está escrito al lado izquierdo, porque Él no amó como un niño malcriado. Lo que dijo, ¿a qué compararía esta generación? Sí, los invito y no vienen, no quieren nada, nada los convence, porque están buscando cosas para ellos solamente. En cambio, la mujer lo dio todo por amor, porque fue perdonada. Más que 500 denarios, más que 500 pecados. Y esta historia, en el fondo, nos está enseñando la obra del Señor, por un lado, que Él vino a perdonar. ¿Cuántos pecados te perdonó? Todos. ¿Qué significa eso? ¿Qué, qué hay que hacer para perdonar todos los pecados? ¿Cuánto amor tiene que tener alguien por ti para perdonarte todos los pecados? Es que es impresionante. Yo no puedo calificar, tratar de medir un amor tan grande, porque yo no merecía eso, ¿o no? Sin embargo, lo hizo. Y eso es lo que está enseñando acá. Ahora, ¿cuál es la respuesta que yo voy a dar? Y ese es el desafío. Si yo sé que Él hizo eso, a pesar de mí,
estando yo en contra de él. Aún así lo hizo y muestra esta imagen muy chiquita quizás de esta mujer pecadora, ¿no? ¿Cómo voy a responder yo a eso? Y tengo que mirar a la mujer pecadora, ¿no? Ella me está dando el ejemplo. Muchas veces, por ser creyentes, nos creemos mejores que otros, ¿o no? No, es que ese no cree en Cristo, está perdido. Y decimos eso, es pecador. No, el mundo está pero mal, son todos pecadores, no esperes más del mundo. Y es verdad. Pero al decir eso, nosotros nos estamos automáticamente poniendo en otro lugar que es por sobre eso, porque nosotros no somos así, po. Como que si el mérito fuera nuestro, y ahí caemos inmediatamente en el corazón del fariseo. Porque él pensaba eso, porque era del pueblo de Israel y guardaba la ley, según él, y enseñaba la ley y le cobraba la ley a medio mundo. ¿Quién mejor que yo, no? Y muchas veces nosotros pensamos exactamente lo mismo por el hecho de ser creyentes, por el hecho de ser hijos de Dios, por el hecho de haber sido salvados en una cruz donde se perdonó todos nuestros pecados. Gracias, Señor, ahora yo soy mejor que el resto. Y es triste tener que enfrentar ese otro pecado que lo tenemos. Y muchas veces vamos a caer en él. Y este texto es una maravilla para mostrarnos, no, tú sigues siendo como esa mujer. Y tu respuesta, mi respuesta al Señor es que yo tengo que darlo, ¿qué? ¿Qué tengo que darle yo, Señor? Todo, ¿o no? Es más, tengo que reconocer que mi vida no me pertenece, es de Él me compró. Y no es una figura de mercado, es una figura de vida real. Y cantamos un corito que dice, ya pertenezco a Cristo, ¿no? Bueno, que nuestra vida sea de verdad eso, pertenecemos a Él y tenemos que darlo todo por Él. Él nos da todo, bueno, de todo lo que Él nos da, démosle a Él, porque Él lo merece. Y a veces lo decimos, ¿no? Y Él merece la honra y la gloria, y lo decimos con un corazón pensando que nosotros somos mejores que el resto. No estamos dando ninguna honra, ninguna gloria, porque estamos igual que el fariseo. Es duro el mensaje. Versículo 49. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y el mensaje es ese para nosotros, vivamos de la paz del Señor, en paz con el Señor, en paz con nosotros mismos, reconociendo que nos ha sido perdonado. Seguimos aún batallando con el pecado. Necesitamos del Señor todos los días, pero con un corazón que reconozca que así como Él dio todo por mí, yo quiero darlo todo por Él. ¿Es esa tu respuesta a Cristo? Oramos para terminar. Gracias, Señor, te damos por esta verdad tan preciosa que está en tu palabra, oculta, o no, no oculta en realidad, mostrada en una historia que parece simple. Gracias porque tú nos enseñas de tu gran amor y también muestras nuestra condición. Y queremos rogarte hoy que nos ayudes a vivir de la forma que declaró el Bautista. No somos dignos, a no ser que tú nos hagas dignos. No somos buenos, a no ser que tú nos hagas buenos. No sabemos amar, a no ser que tú nos enseñes a amar. Ayúdanos a vivir de todo lo que tú nos das cada día, arrepentidos, Señor, de pensar que nos hiciste mejores. Ayúdanos a pensar que nos hiciste para amar, así como tú nos has amado. En el nombre de Jesús. Amén. Preguntas, respuestas, dudas, consultas, reclamos, ¿no?